grabando. 1, 2, 3, bienvenidos, hermanos hombres, a la Iglesia Templo Bautista Manuel, a la Escuela Dominical de Hombres. Y bueno, la semana pasada había surgido algunos temas en cuanto a Romanos capítulo 12, el tema general del justo juicio de Dios, ¿sí? Y se lo había planteado como dos momentos, o sea, uno se sienta en el tribunal, la sala donde se va a dar el juicio, y no todo el proceso judicial se orina en un mismo momento, en un mismo día, sino que hay diferentes instancias para proceder de acuerdo a la situación presentada, si es favorable o en contra del acusado. Es en cuanto al tema del justo juicio de Dios. Para dar un paréntesis extraoficial, se puede llegar a mencionar, vamos a invitar a otro hermano que pueda explicar el tema mejor en cuanto a lo que se mencionó en general, el trono blanco y el tribunal de Cristo, pero en forma de paréntesis, en forma extraoficial fuera de Romanos. Así que bueno, invito al que va a dar la temática. Bueno, reunión de hombres, vamos con Romanos 2, pero vamos a tener que hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces no es complicado, sino que tenemos que entender cuál es el tema principal de una carta. Cuando hablamos de una carta, por ejemplo, a usted le llega un correo, ¿no? Y entonces usted lee 2 renglones y el otro día lee otros 2 renglones. Y la otra semana otros 2 renglones. No. Usted la lee completa. Tenemos esa mala costumbre en la iglesia, muchas veces por el tema de la Biblia y la extensión de las cartas que tenemos, de hacerlo por etapas. Lo cual hace perder el tema principal de la carta. Ahora yo hago una pregunta, no retórica, sino el que la sepa, no hay problema, acá no es pasar vergüenza ni nadie va a pasar vergüenza. ¿Cuál es el tema principal del libro de Romanos? Es el tema principal, hay otros temas subsecuentes. Voy a dar un ejemplo, yo digo, voy a dar una clase de mecánica. Entonces me dice, perfecto, Pablo, vas a dar una clase de mecánica, bien, pero yo no dije mecánica de qué. Puede ser de auto, de aire acondicionado, puede ser mecánica de tractores, ¿cierto? Entonces la pregunta lógica sería, Pablo, ¿mecánica de qué? Yo digo de auto, sí, descartamos lo demás. Entonces va a haber un curso en el cual yo voy a dar clases de mecánica de autos. ¿Entienden? Tema principal y específico sobre qué. Cuando leemos las cartas de la Biblia, Efesios, Filipenses, Gálatas, Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas, aunque eso, bueno, son los evangelios, siempre tienen un tema principal. Romanos es un libro tan hermoso que hay un tema principal. Yo quiero saber si ustedes lo saben. ¿Cuál sería el tema principal de Romanos? ¿Ariel? El poder del Evangelio. Puede ser, ¿no? El justo vivirá por la fe. ¿Alguien más? El pecado del hombre. Pecado del hombre. Bien. Bien, correctas las respuestas. Están correctas las respuestas. ¿Hay algo más? Un juicio también, exactamente. Yo una vez lo escuché y me pareció que era el correcto y yo lo escribí bien fuerte en mi Biblia. En el título, la Biblia de Romanos. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Entienden? Todo el libro de Romanos, está bien todo lo que dijeron, pero habla desde el principio, capítulo 1, hasta el último capítulo, de la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Significa el estándar que Dios pone a los hombres para que entren en el reino. La justicia de Dios. ¿Cómo el hombre se justifica delante de Dios? Ese es el libro de Romanos. Y voy a hacer una síntesis del capítulo 1, pero chiquito. Miren, para poder comprender la epístola de Romanos más allá de la salutación, del saludo del capítulo 1, lo que hace el apóstol Pablo por la vía del Espíritu Santo es colocar el principal objeto de este libro, que es el hombre. Es el hombre, no es Dios.
Porque el hombre quiere llegar a Dios. Y el apóstol Pablo va a hablar, capítulo 1, 16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está hablando del hombre. ¿Usted quiere ser salvado? Bueno, escuche mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Entienden? Está hablando a los hombres. ¿A cuáles? ¿A cuáles? A todos los hombres, exactamente. No hay excepción de personas. El apóstol Pablo empieza con todos. Por ejemplo, el 16 dice, buscan en su Biblia, y lo leeremos, acompáñenme. Dice así, 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta frase, el judío primeramente, y después al griego lo van a encontrar en muchas partes, y no es una casualidad, porque está hablando a dos tipos de personas. El apóstol Pablo está hablándole a la forma que Dios ve a la humanidad. No sé si alguna vez se preguntó, ¿Dios cómo ve a la humanidad entera? Judíos, gentiles. Hay un pueblo que Dios eligió entre todos los pueblos, que es el pueblo de Israel. No existía el pueblo de Israel, era un hombre del pueblo de Ur, de los caldeos, que lo llama, y conocemos la historia nosotros. Bueno, es Israel, los judíos son el testimonio de Dios en la tierra. ¿Entienden? Es el testimonio de Dios en la tierra. Si los judíos dejaran desaparecer por sobre la faz de esta tierra, significa que todo este libro es mentira, porque ninguna promesa se podría cumplir. Satanás está a esa visión. Fíjense, el único pueblo, a través de toda la historia, aquellos que les gusta un poco leer historia, el año secundario, las persecuciones a muchos pueblos, pero nunca como el pueblo judío. Nunca. Los árabes en España, la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma y en todo lo demás. Es decir, el pueblo de Israel y los demás. El pueblo de Israel y los demás. Judíos y gentiles. Está abarcando todo. Cada vez que dice judíos y gentiles, por esto es necesario entenderlo para el resto de la carta. Lo que Kevin va a explicar, lo van a tener que entender, acuérdense de esto. Judíos y gentiles, todos. Está diciendo esa frase. Pero el apóstol Pablo, ¿por qué lo dice? Porque él era judío. ¿Me entienden? Y su ministerio era ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Me entienden? Entonces, no, yo no estoy excepto de lo que le voy a decir, yo soy parte de la responsabilidad. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá pone la condición del hombre ante Dios para declararse justo. Entonces el apóstol Pablo, como un maestro de escuelita, si ustedes tuvieron la oportunidad de enseñarle a sus chicos, por ejemplo, matemáticas o una historia, usted se adelanta, ¿no? Mi hijo me va a preguntar esto, mi hijo me va a preguntar lo otro, y 2 más 2 son 4, ¿no es cierto? Sí, pero si le sumamos 1 no son 5, te va a preguntar cosas. Entonces uno anticipa. El apóstol Pablo, como un buen maestro, anticipaba las respuestas, las preguntas que podían hacer. Acuérdense que esto es una carta enviada y respondida, no sabemos si fue respondida, ¿entienden? Pero el apóstol Pablo, cuando explica, hace preguntas, se llaman preguntas retóricas, para que el que la lee responda, pero por una cuestión lógica. Vamos a ver. ¿Cómo el hombre se justifica delante de Dios? ¿Y qué hombre? Entonces uno puede decir, pero yo soy demasiado bueno, yo no hago tantas malas cosas, por ejemplo, yo no asesiné a nadie, por lo menos la justicia no me encontró ninguna prueba. Yo no soy tan malo. Y acá empieza un listado. ¿Se acuerdan de este listado? El hermano Kevin lo hizo. La culpabilidad del hombre es el título que está ahí, pero no está en los originales, pero es correcto. Y desciende y desciende y desciende. Y fíjense, léanlo después con atención. Todo lo que hay. Préstenle atención muchísimo, porque estamos involucrados. Nosotros éramos parte de esto. Y somos parte de esto. Pero ya no lo practicamos. Ya lo practicamos. Quiero creer que no lo practicamos. Porque hemos nacido de nuevo. Y podemos tropezar, bienvenido al club. Bienvenido al club de pecadores, como digo yo. ¿Bien? Pero ojo, no se justifique. Porque Dios nos ha dado el poder para vencer todo pecado.
Fíjense que esto es como una cadena. Una vez escuché un pastor que decía, usted lee el capítulo 18 hasta el 32 y es una escalera descendente. Primero, no quisieron entender de Dios. Dios no existe, le dan la espalda y empieza la bajada. Peor, peor, peor condiciones, peor condiciones. Y llega un momento en el cual Dios le dice, bueno, ya que ustedes no quieren hacerme caso ni me quieren reconocer, dejo librado su pecado. Y entonces empieza, fíjense, así simple, Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios, que dice, los entregó, una palabra que van a encontrar también muchas veces. Dice, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres, homosexualidad. Es decir, cuando nosotros vemos estas cosas en nuestra vida cotidiana, la homosexualidad, estas notas, es el concepto más bajo del pecado. ¿Entienden? Es decir, el hombre está, uno termina de leer capítulo 1 de Romano, va y se pega un tiro. Porque la respuesta sería, por decirlo así, no tengo salvación, no puedo entrar al reino de los cielos, soy un terrible pecador. Porque en este listado que usted está, que menciona, no es el apóstol Pablo que se le ocurrió. Hay un principio bíblico de la Iglesia Bautista que es la inspiración de las Escrituras. Usted téngalo en cuenta cada vez que abre su Biblia. Dios inspiró a los autores y a los escritores cada palabra, ¿entienden? Cada palabra que nosotros estamos leyendo aquí, aunque esté traducida del griego al español, por eso es importante buscar, rastrear qué palabra exacta se dijo, fue inspirada por Dios. Dios quiso que esa palabra estuviera ahí, ¿entienden? Y el autor, movido por la obra del Espíritu Santo, la escribe. Eso es importante, se llama inspiración de las Escrituras. Pero llegamos al capítulo 2. Entonces, la primera parte, alguien que lo lea, el primer versículo, es el resumen de lo que acaban de ver en el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bien. La primera frasecita. Por lo cual eres inexcusable. Ese por lo cual significa, bueno, llegamos a la conclusión de que todo lo que acabo de decir antes, todos los que me están escuchando son culpables. ¿Entienden? Eres inexcusable, no tienes excusa. No tienes excusa. Piensen en esa forma, piensen que ustedes no son creyentes. Escuchen esta carta del apóstol Pablo. Aunque la carta fue escrita a una iglesia, ¿por qué el apóstol Pablo empieza por esto? Es un hermoso regalo que Dios le da, que queda para nosotros. Porque si esto fue escrito en una iglesia es porque había un problema en la iglesia. A ver si se van dando cuenta. El problema era que los cristianos se consideraban mejores que los que no eran creyentes. ¿Empiezan a entender? Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Bueno, este es un incrédulo, ¿qué vas a ver? Es un idólatra. Yo soy cristiano, bautista, templo bautista Manuel. Acá apunta el apóstol Pablo. Todos somos inexcusables. No tenemos excusa. Sí, es verdad, nosotros no estamos acusados de estos pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Jesús. Porque hemos creído en Jesús. Es decir, el capítulo 1, versículo 16, hemos creído en el Evangelio y estamos justificados por la fe. Pero somos mejores que los demás. ¿Entienden cuál es el punto del apóstol Pablo en capítulo 2? Pero parece que en la iglesia romana, en la iglesia de Roma, había ese problema. ¿Entienden dónde vamos? Donde el apóstol Pablo entiende principio de hermenéutica. Número 1. Sacamos un versículo de contexto, lo transformamos en un pretexto y cambia toda la carta. ¿No es cierto? ¿Cuál era el título de la carta? ¿Se acuerdan? La justicia de Dios. Por lo tanto, con este título, todos estamos bajo condenación. Y cuando nosotros vemos a un homosexual, a un heterosexual
llama, una chica que hizo un aborto, de una persona que está en las drogas, que está caída. No nos creamos que somos más. El apóstol Pablo va a apuntar ahí, está apuntando todos sus cañones ahí. Ustedes que dicen ser creyentes, ustedes no son iguales ni son mejores. No, ustedes por gracia creyeron, en capítulo 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes creyeron, pero no se jacten. No se jacten de que han creído, porque algo ustedes son más inteligentes, título universitario. No. Y esto es la introducción. Entonces vamos a este paréntesis que me pidió Kate. Pero vamos entendiendo hasta dónde va el apóstol Pablo. Usted lea tranquilo en casa. Odie los títulos. Saque los títulos. Cuando usted lo lea, hay muchas páginas de internet que te permiten leer sin títulos. ¿Vienen? Y a veces es bueno. El libro de Romanos, leerlo sin títulos, es bueno. Porque te va a obligar a pensar dónde termina un tema y dónde empieza el otro. Entonces acá el apóstol Pablo dice, tú eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas. No dice, ustedes cristianos están excusados. No, señor. Ustedes eran tan culpables. Pero ahora ustedes están justificados por la fe en Cristo. ¿Vamos bien? Y acá entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar con las personas que no creen en el Evangelio? ¿Qué piensa que va a pasar? Autocondenación. Se condenan. Por ejemplo, Juan 3:16-17, el que no cree ya ha sido tiempo pasado, y nunca se preguntaron por qué, porque simplemente para irse al infierno significa no tener que hacer nada, simplemente ignorar, tapar los oídos. Así es simple. ¿Entienden? ¿Que nosotros somos salvos porque fuimos más inteligentes? Por gracia. Y esa palabra no la podemos ver si no la vemos en una perspectiva correcta. La gracia es algo que no merecemos. Pero cuando yo digo no merecemos, piense y medite. No merecemos. No merecemos. Es aceptado de estas personas que pecaron, son tan merecedoras del infierno como nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Una referencia al Evangelio decía que un diamante siempre se coloca cuando se vende en un lugar público con un paño más oscuro. ¿No es cierto? Usted va y quiere comprar una joya dorada, plateada, hay un paño oscuro, por lo general un terciopelo negro o azul. Dice, este autor decía que Romanos explica así, que el pecado del hombre es tan oscuro como ese terciopelo, pero el Evangelio es como esa gema que está ahí, brilla más en contraste con la maldad y oscuridad del pecado del hombre. Romanos es eso. Romanos es un libro hermoso, hermoso, hermoso. Pero ¿qué va a pasar con el pecador que no se arrepiente? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, Juicio. juicio. Bien, ahí llegamos al punto. Juicio. ¿Sobre qué base? Ejemplo, Michael, te acusamos de asesinato a tu padre. ¿No es cierto? Estás en el tribunal, estás por ser juzgado, y de repente aparece tu papá. ¿Qué pasa con los cargos? Queda nulo. ¿Por qué? Porque no lo mató, obvio, el hombre está vivo. ¿No es cierto? Entonces los cargos se levantan. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que, palabra clave, practican tales cosas es según verdad. Esa palabra verdad, a ver si la relacionamos, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, La verdad de la vida. porque no hay otra verdad. ¿Entienden? Dios que es verdad. Todo el resto es... ¿Cómo? Falso o mentira. Está bien. Si Dios es luz, ¿el resto qué es?
oscuridad. Si Dios es verdad, ¿el resto qué es? Mentira. Se llama contraste. ¿Entiendes? Lejos de Dios está la oscuridad. El Evangelio es la luz a los hombres para que sus pecados les sean perdonados. Y no hay otra forma de que los pecados sean perdonados sino por la fe en Cristo Jesús. Ese juicio va a estar basado en si has creído o no. Si has creído o no has creído. ¿A quién es este juicio? ¿Para quiénes? A los que no creen, ¿Otra opinión? rechazan. ¿Mm? A los que lo rechazan. ¿Cómo? Los que lo rechazaron no lo aceptaron. Está bien, pero un juicio tiene que ser algo en el cual alguien es condenado o alguien es exonerado. A veces nosotros los cristianos, y el apóstol Pablo lo va a ver en el capítulo 2, ¿saben cómo pensaban los judíos? Esto es muy lindo en Costumbres de la Antigüedad, es un muy buen libro. ¿Saben cómo pensaban los judíos? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y entender muchas cosas como el libro de Ezequiel. Los judíos decían así: yo soy judío, mi padre es Abraham, tenemos el templo. Y cuando venía Jeremías, Malaquías y los profetas decían: esta ciudad va a ser destruida. Hereje, quiere destruir el templo de Dios. ¿Y qué hacían con el pobre Jeremías? Metan a la cárcel, ¿cierto? Mamás, hijas, porque era una tradición. ¿Cómo un judío, cómo la ciudad de Jerusalén va a caer? Si está el templo de Dios, si está Dios mismo en el medio de Israel, Dios se lo prometió a Moisés. ¿Entienden? Los judíos pensaban que no iban a ser condenados por su pecado, porque pensaban que eran hijos de Abraham. Ellos pensaban que podían vivir una vida, cualquier tipo de vida, pero eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían a Abraham como padre. Lo vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento cuando lo están por ejecutar a Jesús. Cuando llevan a Pilato y uno de los sacerdotes dice: no podemos entrar porque no queremos contaminarnos. ¿Se acuerdan? Iban a matar a una persona inocente y este religioso decía: no puedo pisar la vereda, a ver si todavía me contamino. ¿Sí o no? Los judíos no querían matar a Jesús. No querían los judíos mismos matar a Jeremías cuando Dios les había declarado que el pueblo de Israel iba a llevarse cautivo. ¿Saben? Una frase judía que decían era: templo, templo de Jehová tenemos. No digas esas cosas, hereje. Vos que estás diciendo que Israel va a ser destruido. No, porque Dios habita en nosotros. Esto va a ser mentira, hereje. Es suficiente para ejecutarle. Vamos, llévenlo, Jeremías, ejecútenlo. O cualquier profeta. Esta es la sentencia. Hasta que se ejecutaba la sentencia de Dios. El orgullo judío era tal de que su padre era Abraham y que todo lo que hacían era legal, aunque no lo era. Y si usted lee el libro de Ezequiel, Dios toma a Ezequiel y le dice en una noche: mira lo que hace mi pueblo. Mira, hay una pared. Escarba en la pared. Escarba. Debajo del templo, todos los sacerdotes de Jehová sacrificaban ídolos, hacían sacrificios a Baal, sacrificaban a sus hijos, pero cuando era de día, ellos eran los sacerdotes, sus túnicas, sacrificando y haciendo los rituales. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía. Ellos confiaban en su propia justicia. Ahora pasemos al juicio. Y acá vamos a entender un poco más lo que va a venir en Romanos 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y acá empiezan los cañones a apuntar a todos. Ustedes siéntanse culpables de parte de eso, porque hay una pregunta. Esas preguntas que hace el apóstol Pablo apuntan a nuestra conciencia y a nuestro corazón. ¿Cómo vamos? Vamos a orar. ¿Está adelantado? No anda, ¿no? 32. Sí. ¿Y piensas esto, oh hombre? Dice: tú que juzgas a los que tal hacen,
y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, ¡pum! Primer cañonazo. ¿Es para los judíos? Para todos. ¿Encantó? El apóstol Pablo no dice al judío primeramente nada, pero él tira el cañonazo. El que le quepa el saco, como dicen acá en Argentina, que se lo ponga. Y eso es un ataque a la conciencia. Si yo juzgo a un homosexual y sé que lo condena, y Dios condena el homosexualismo, todos sabemos, pero yo, en la iglesia, siendo creyente, hablo mal de mi hermano. Estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo. Si el ladrón que, no sé, que a un compañero de trabajo le robaron el techito del coche, o no sé, con eso se lo roba. Pero yo no diezmo y no ofrendo, estoy robando. Pero yo tengo una camiseta y una corbata, los domingos vengo a la iglesia, ¿no es cierto? Amén, aleluya, cantamos hermosos himnos. ¿Y cuál es la diferencia? Está bien, yo creí en Cristo, pero él no. Pero yo estoy practicando lo mismo que él. ¿Yo estoy justificado? Qué pregunta, ¿no? No, Qué pregunta. ¿Será que por haber creído en Cristo tengo licencia para pecar? Mi vecino es adúltero. Yo también. Pero yo voy a la iglesia los domingos. Pero la diferencia está si uno es creyente y el otro no es creyente. Los dos tienen distintos destinos. Perfecto. El destino va a ser diferente. El destino va a ser diferente. Las consecuencias diferentes. Sí, eso es verdad. Castigo Eso es diferente. verdad. Castigo. También el cristiano va luchando contra el pecado, en cambio la gente que está afuera no lucha, se goza en el pecado. Exactamente, a eso voy. Pero fíjense una cosa, nosotros lo sabemos, pero el apóstol Pablo en el texto, haciendo un exégesis, no dice nada de eso. ¿Por qué no mencionó a cristianos? Allá dice quien quiera que seas, eso define a todos. Fíjense, otra vez, el apóstol Pablo tira para que nosotros, hermanos, 2000 años después, pensemos, yo como cristiano sigo mirando pornografía. Yo, hermano, sigo robando mi trabajo y me digo cristiano. Un texto nada más, es un texto nada más. Es un texto que le dice a todos. Es porque el apóstol Pablo sabía que había un problema en la iglesia de Roma. ¿Me entienden? Capítulo 2 de Romanos arranca con eso y después más adelante va a aparecer el tema judío. Y después va a aparecer el tema de los gentiles. Y también va a aparecer el tema de la iglesia. Esto es simplemente un anticipo, no va a dar qué. Pero bien ustedes, porque nosotros sabemos como cristianos, que va a haber un tribunal. ¿No es cierto? Hay distintas teorías. Uno dice que todos vamos a ser juzgados en el trono blanco. Todo el mundo, todos los cristianos tenemos la idea y la posición de que ahí solamente va a ser condenables, todos condenados. Si leemos bien ese texto, hay gente que toma, dice, no sé si tanto, porque, lo explico, lo voy a explicar muy cortito, lea ese texto de nuevo, de Romanos, de Apocalipsis 20, dice, los libros fueron abiertos, y las personas fueron juzgadas por los libros abiertos, y el que no se encontró en el libro de la vida, ¿pero para qué iba a estar el libro de la vida si eran todos condenados? Ah, buen punto. Buen punto ese, ¿no es cierto? Bueno, se lo dejo en paréntesis, estudielo, porque hay otras posiciones. Pero vamos a tomar la posición bíblica que siempre hemos entendido. Ese es un juicio para gente que el juez sentenció muerte, digamos, una persona, por ejemplo, vamos otra vez con Michael, mató a su padre y esta vez la verdad, mató a su hijo. Va a la cárcel, está un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Y llega un momento que el juez le dice, no, usted no puede esperar fuera de prisión la sentencia. Entonces lo vamos a meter en la cárcel y ese 2 años, 3 años, tu abogado juntará las pruebas y a juicio. ¿Correcto? Entonces llegará el juicio y hay una camarita como esta que está acá y vemos a Michael agarrando un arma, hace así y le dispara. Y Michael dice, yo no soy.
pero sos vos, Michael, sos vos, Michael. La carita de ángel que tenés. Sos vos, Michael, soy... Y el abogado dice, no es mi cliente. No es mi cliente, no es mi cliente, no es mi cliente. ¿Tenés un tatuaje en la mano derecha, Michael? Opa. O tenés otra huella digital, las orejas un poquito así inclinadas. Inteligencia artificial dice no. 99% de eficacia que es Michael. Entonces el abogado defensor que va a decir, 99, hay posibilidad de que no sea. ¿Puede ser? Acá sí, en la sociedad argentina sí. Y quizás el juez ese día se levantó mal, la arreglaron por algún lado y dijo, ese 1% vale como 100, inocente. O hay, se llama duda. Beneficio de la duda. Beneficio de la duda, acá en español tiene otro nombre, dice duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? Ese 1% a Michael lo libró de la cárcel. ¿Es lógico? ¿Que sería lógico? Vamos, ser sincero, no, por favor, no es lógico. Tenemos una afirmación, la cara, no sé, hasta confesó frente a la policía. El abogado hace su trabajo y bueno, ¿no es cierto? ¿Es posible eso? Acá en la Argentina sí, y en otras partes del mundo también, ¿no es cierto? Pero, piense, ¿sucederá eso cuando estemos frente al Señor? Vamos a tomar, como dice el apóstol Pablo, judíos y gentiles. El judío va a tener excusa el día que se ha examinado su vida por todos sus pecados que hizo. No. ¿No? Porque cuando una persona practica el pecado, está diciendo que no es creyente. Cuando practica el pecado, una persona no es creyente. Es duro. Es duro. Es duro. Pero es la verdad. Es lo que dice la Biblia. No nos engañemos. No nos engañemos. Una cosa es caer en pecado, caer ocasionalmente. El apóstol Pablo dice, algunos eran antes como ellos. Yo era uno de estos que están acá. ¿Entienden? Yo era. Pero Cristo me salvó. El Espíritu Santo mora en mí. Y ya no practico eso. Ya no es mi forma de vida. Ejemplo. Nosotros conocemos un borrachín por acá, ¿no? Y un borrachín, ¿en qué se identifica? Que siempre está quieto. ¿Cierto? Entonces decimos, mira, ese problema de la persona obviamente tiene un problema. Y si la persona dice, no, pero yo creía en Cristo. Quizás por un acto de amor le decimos, bueno, está bien, pero tenés que dejar de vida. Pero hay algo más profundo en su corazón. Hay que orar por esa persona, para que entienda que una persona así en esas condiciones dudo de su buena decisión. Porque acuérdense que cuando nosotros tomamos decisión en Cristo no estamos solos. ¿Qué es lo que mora en nosotros? Un ejemplo sencillo. ¿Se cumple si es lo mismo? ¿Cómo? ¿Se cumple con No, vamos a eso. ¿Al requisito? No, se cumple con lo del cigarrillo y la bebida. Bueno, exactamente. Tenemos imaginación, podemos ver cualquier tipo de pecado. A ver, queremos hilar fino, siempre el cristiano se quiere justificar. Yo he ido a reuniones donde cristianos beben vino. Que yo sepa y encontré en la Biblia que es pecado beber vino. No es pecado. Dice cuidado, el color. Moment, please. Ojo, significa que Pablo dice, vamos a beber vino, pastor. No. A ver, hay un principio cristiano de que dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me edifica, todo lo puedo hacer, mas no todo me edifica. Seamos inteligentes, tenemos la mente de Cristo. A ver, si yo tomo un poquito de alcohol y no me pasa nada,
y otro poquito después, y otro poquito. Y un día me va a invitar mi primo que no es creyente. Y ese día me va a dar un poquito. Me va a dar mucho más poquito. Voy a hacer tonterías y pavadas y mi testimonio como cristiano cae delante de toda mi familia. Y después voy a ir el domingo y decir, yo te invito a una reunión de hombres. Y me va a ver cantar. Y la otra vez estabas tirado abajo de la silla borracho vomitando. ¿Qué testimonio? Entonces, regla principal de un creyente, y una recomendación personal, y creo que el pastor tiene la misma idea: cero alcohol. Cero alcohol en su vida. Coca-Cola, Maná. Tiene de todos los colorinches. En Perú creo que venden otras bebidas más ricas. En Brasil, de todo, chicos. Pero esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a madurar. Quite el alcohol de su vida. Haga de cuenta que todos los días usted sube al auto y maneja. Y tiene un policía en la esquina que le hace el control de alcoholemia. ¿Usted se va a arriesgar? No. Bueno, hagamos que Cristo está con el control de alcoholemia más allá, por decirlo de alguna forma. Lo que va es su testimonio. Lo que va a ser es su testimonio destruido. Mire por qué con poquita cosa, ¿no? Un poquito de alcohol. Un poquito de alcohol. Puede llegar mal, golpear a su esposa, contestó mal, hizo algo mal, su testimonio, y eso se destruye en un segundo, se tarda en construir una vida. ¿Entienden? Pero a lo que vamos, no desviamos. Cuando nosotros estemos, cuando las personas no creyentes estén frente al tribunal de Cristo, todos estos pecados le van a ser apuntados. Pero hay un pecado al Dios no puede hacer, es decir, ¿por qué no creíste? Porque estas personas amaron hacer esto. Amaron hacer esto. Había escuchado un mensaje que decía, nadie que esté en el infierno va a ver del cielo estar en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad, lo desechó. Dice, se complacen en hacer estas cosas y incentivan a otros a hacerlo. Y abro un paréntesis, por eso el cuidado de tener nuestras amistades de no creyentes. Podemos tenerlas, pero ojo, que ellos se conviertan a nosotros, bien, pero nosotros convertirnos a ellos, nosotros tenemos que saber poner y decir no. Nosotros tenemos que saber decir no. Esas personas están condenadas porque no han creído. Han persistido en su pecado, Nosotros como cristianos los invitamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Están las radios, están los misioneros, están los pastores, un amigo que encuentra en tu oficina. Yo les he contado varias veces, oren por mis compañeros de trabajo. Les he podido regalar una Biblia, pero no. Y hay un chico que puede hacer un multiple choice de cristiano y lo saca. Pero no es creyente, no es creyente. ¿Entienden? Tener ese conocimiento de que va a ser condenado no le da miedo. No le da miedo. Esas personas, Dios las va a juzgar, no como el juicio que hablamos de Michael, no van a salir exoneradas, van a ser condenadas. Y el destino, y esto quiero que lo tengamos bien en claro. Como cristianos ya tenemos un destino asegurado. ¿Cuál es? El cielo. Es lo más maravilloso que pueda haber. Dios no nos acusa de pecado. Romanos 8, ¿se acuerdan? Romanos 8. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, Romanos es un libro hermoso, pero medite. No hay ninguna Condenación. hermanos. Usted, yo, no estamos acusados delante de Dios de nada. De nada. Nada. Lo dice Dios. ¿Entienden? Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Si realmente hemos creído en Cristo como nuestro
Salvador. Es decir, el título de la carta a Romanos era la justicia de Dios. No mi justicia, no es que llego yo delante de Dios y digo, sí, mire Señor, yo hice tantas cosas buenas, las pesamos en la balanza, cosas buenas, positivas, cosas negativas, ganaste Pablo, pasaste. Y así hacían, ¿saben quién? Los egipcios. Los egipcios tenían esa miseria. Vos tenías que llevar mucho oro para pasar al más allá. Y si tenías menos oro que tus obras malas, condenado. La Biblia no dice eso. Yo voy delante del trono de Dios sabiendo que soy una persona condenada. Condenado. Yo soy culpable de todo este capítulo 1. Me acerco al trono de Dios y Dios me dice, tú eres culpable, Señor, no soy. Sí. Todos los que estamos acá. Todos. Pero por tu gracia, el hombre que está a tu derecha, Jesús, Él murió por mis pecados. Y en ese tribunal Dios le va a decir, Señor Jesús, ¿usted murió en la cruz del Calvario por Michael? Sí, yo morí por él. Por ustedes lo que han creído. Y entonces el juez mira y dice el listado de deuda. Dice, ya no hay deuda. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque está revestido de la justicia de Cristo. Un ejemplo práctico. Libro del Antiguo Testamento Levítico. ¿Se acuerdan cómo fue revestido Aarón? Moisés toma las ropas, las vestiduras, los desnuda a Aarón, delante del pueblo, lo unge con aceite y les va vistiendo. Y lo va vistiendo, de arriba hacia abajo, la túnica, todo. Y él queda blanco, con celeste, con dorado, léanlo, con púrpura, léanlo, es hermoso. Cuando Moisés viste a Aarón, es lo mismo que cuando Cristo nos reviste de su justicia. Miren qué lindo paralelismo que podemos sacar de eso. ¿Entienden? Nuestra justicia es eso. Dios nos quitó las viejas vestiduras y nos pone las nuevas. Yo te digo, bien Pablo, yo he caminado ahora con el Señor hace 5 años, 8 años, 15 años, 20 años, y yo sé que los que practican tales cosas y no han creído en Cristo, se condenan. ¿Estamos todos de acuerdo? Somos todos bautistas, ¿no es cierto? Cristianos. ¿Y qué va a pasar con el creyente cuando llegue? Ya no. Obviamente, no hay acusación frente a Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Usted se pensó? Usted llega, parte de este mundo, los ángeles lo llevan al cielo, puede ser un Volkswagen, un Audi, elija usted el auto que quiera, no sé, la carroza de fuego de Elías, no sé. Eso es parte de nuestra imaginación y no sabemos cómo va a ser. Y entonces llegamos y está el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos confianza de que ya la condenación ya está. Ya no hay nada de condenación. ¿Pero qué hay para nosotros? ¿Qué hay? ¿Cómo? Los galardones. Galardones. Bien. A ver. Los galardones, voy a dar un ejemplo práctico. Voy a pedirle a este hermano, ¿cómo se llama? Perdón. Nelson. Nelson, se me olvida. Que levantes el lápiz. Más alto, que lo vean todos. Eso es un lápiz negro, largo, ¿no? Bueno, nuestra vida a partir de que hemos creído en Cristo es como este lápiz. Y depende de Nelson usar este lápiz. Depende de él. Él puede escribir con ese lápiz cosas hermosas como un poema, puede escribir una historia, puede escribir sonetos de música, puede escribir cosas maravillosas que realmente valgan la pena escucharlo y vivirlo o leerlo si es un cuento. Puede escribir su testimonio, puede hacer de su vida cosas maravillosas. Y mire el lápiz, mostrarlo de nuevo. Es grande, ¿sí? Tiene mucho para escribir. Pero también
Él puede escribir cosas de terror, de pecado, pornografía, dibujar mujeres desnudas, perdón eso. No es que lo haga, por favor, no digan que el apóstol acá Pablo le dice. Entonces, él puede hacer lo que quiera con ese lápiz. Él puede destruir, inclusive insultar a su esposa, a sus hijos, escribiéndole notas a sus hijos. ¿Sí o no? Bien. Y ahora le voy a pedir a Edwin que levante su lápiz. Ese es un lápiz desgastado, esa persona que ya terminó. Y nosotros en la carrera cristiana somos como este lápiz. O más chiquitos seríamos, ¿no? Este chiquitito. La más chiquita. ¿No es cierto? Bueno, lo que el Señor Jesús nos va a reclamar en el día del tribunal de Cristo es: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué escribiste con tu lápiz? Porque nuestra vida es un escrito. Es un escrito. Es ese lápiz. ¿Cómo lo estás escribiendo? ¿Cómo lo estás escribiendo? A partir del... Está hablando de que a creyentes, está hablando a cristianos, a hombres y mujeres que han creído en Cristo y el Espíritu Santo mora en ellos. Están luchando con el pecado cada día, pero escriben con ese lápiz cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Edifican a otros, tienen amor. Y ese lápiz se va desgastando porque nuestra vida se desgasta. Chocolate. Mira el pastor, 90 años. ¿90? Nuestra vida se desgasta como ese lápiz breve. Y un día ya no va a escribir más. Pero lo que está escrito queda escrito. Entonces el Señor Jesús dirá: a ver, Pablo, ¿cómo fue tu vida? Va a tomar tu vida como un libro. Habrá cosas de valor de madera, heno y hojarasca. Y cuando Dios las examine, las destruirá, porque no tienen valor. Las hiciste sin amor, las hiciste con odio, las hiciste con rencor. No utilizaste tu vida, aún seguiste abrazando pecados. ¿Eres sabio? Quédate tranquilo. Pero tu vida no valió la pena vivirla. Pero, y si del otro ejemplo, del otro cristiano que llega y escribiste tu vida con oro, plata y piedras preciosas, edificaste la vida de otros, animaste a otros, consolaste a otros, compartiste el Evangelio a otros, te involucraste en la obra del Señor porque pudiste entender y madurar que las cosas de Dios son más importantes que las temporales, y entonces empezaste a escribir cosas preciosas y hermosas, y el Señor va a ver esa vida y va a decir: ¿quieres saber el fruto de lo tuyo? Va a decir: mira hacia atrás, ¿ves esas personas? No, Señor, no las conozco. De ellas hablaste, a ellas edificaste, a ellas consolaste. Y algunos eran padres que enseñaban así a sus hijos. Escribiste con tu vida las cosas que estaban acá. Esa es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono grande. Uno es para condenación, sí es cierto, pero nosotros no vamos para eso. Entonces nuestra vida, acuérdense de este ejemplo de los lápiz cortos y lápiz largo. Ustedes, nosotros tenemos que escribir con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Somos creyentes? Sabemos que somos salvados. ¿De acuerdo? Vamos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu cariño y este tiempo, Señor, que nos permite compartir. Y te pedimos, Señor, que esta carta de Romanos pueda, Señor, tocar nuestros corazones para una vida con mayor excelencia. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Te agradecemos, Señor, todo esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Me gusta mucho la ilustración del lápiz. ¿Qué tal de tu lápiz? ¿Está afilado? ¿Está con el punto? Y cuando hacemos errores, porque nuestro lápiz no se tiene un gomito. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados,
de palabra es decir, perdonarnos de todo, orarlo, en el sentido que está bajo mi sangre. Hay otros puntos en esta linda historia, ilustración de lápiz. Tengo un mensaje de lápiz que compartí con algunos jóvenes una vez. El lápiz, ¿cómo estamos usando? Hay que tomarlo. Vamos a terminar con él. Tocar, finish. Nos vemos en unos minutos.